Buenas tardes, bienvenidos sean todos y todas ustedes. Yo soy Melanie Contreras y por parte del equipo de Logic quisiera agradecerles a todos ustedes por estar aquí de nueva cuenta en su curso de cartera vencida. El día de hoy nos toca ver el tema de garantías, hipoteca, prenda y fianza que se va a desarrollar de un práctico que en unos minutos les voy a leer. Y el día de hoy, además de nuestro Pedro, tenemos un Iván. Sin más, para el anfitrión. Bienvenido, licenciado. ¿Qué tal, licenciado Iván? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, equipo de Logic, alumnos de Logic? El día de hoy tenemos un curso de nuestro tema principal, que es cartera vencida. El curso del día de hoy se llama Garantías, Hipoteca, Prenda y Fianza. Y tenemos a un invitado especial, que es el licenciado Carlos Iván Valencia Costa. Antes de pasarle la palabra y saludarlo, voy a leer una pequeña semblanza del licenciado, ¿sale? Es el licenciado en Derecho egresado de la Universidad Panamericana en el año 2011. Cuenta con estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Amparo, así como el Seminario de Filosofía del Derecho, ambos impartido por la Universidad Panamericana también. Actualmente se encuentra el grado de maestría en Derecho Público en la misma casa de estudios. Cursó el Seminario de Juicios Orales y el Seminario de Actualización en Materia Procesal Penal en el año 2008 en la Universidad Panamericana también. Ha sido colaborador de las áreas de litigio civil, mercantil, administrativo y corporativo en diversos despachos. Actualmente se ha enfocado en las áreas de derecho corporativo, fiscal y penal. En 2012 se incorporó como miembro de la Comisión Fiscal de la Universidad Panamericana con sede en Guadalajara, Jalisco. ¿Qué tal, licenciado Iván Valencia? Pues buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos al día de hoy en esta clase. ¿Cómo estás? ¿Se cortó un poco la comunicación? Licenciado, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este curso. Perfecto, muchas gracias a ti. ¿Te parece, Melanie, si iniciamos con el caso práctico? Claro. Bueno, una SOFOM especializada en créditos de consumo fue abordada por un cliente que solicitó 1.500.000 pesos de crédito para la expansión de su empresa de logística de transportes. Para ello, ofreció varias garantías, un tractocamión y un terreno adquirido hace 7 años, de los que presentó adecuadamente los documentos de propiedad de ambas garantías. La SOFOM midió que las garantías cubrirían perfectamente en 3-1 el monto del crédito, por lo que no dudó en otorgarlo. Para gravar ambas propiedades, celebró contrato de crédito con garantía hipotecaria sobre el terreno, un predio rústico a tan solo 30 minutos de la ciudad, fuera del periférico. Igualmente, sobre el vehículo, generó el contrato de garantía prendaria sin transmisión de posesión e inscribió el contrato en el Registro Único de Garantías. El cliente pagó puntualmente las primeras 3 exhibiciones del crédito, pero incumplió a partir del 4º mes de la obligación, por lo que la SOFOM inició su procedimiento extrajudicial de cobranza. El cliente comentó que había caído en un bache, porque una de sus unidades, la que había dado en garantía, se había accidentado y eso le había impedido continuar con los pagos. Sin embargo, tras 3 meses de retraso, la SOFOM decidió iniciar los procedimientos de cobranza judicial. La gran sorpresa vino cuando se pretendió realizar el emplazamiento en el domicilio señalado sobre el terreno, en que resultó no existir ni de logística de transportes. El terreno estaba ocupado por campos de siembra y una pequeña granja. Al averiguar sobre los pormenores de la zona, los abogados de la SOFOM descubrieron que ese terreno no había cambiado de manos en más de 40 años y que las escrituras que había presentado el acreditado eran apócrifas y no servían para garantizar el adeudo. Por supuesto, el camión otorgado en garantía nunca apareció, por lo que el SOFOM aparentemente se quedó sin garantías para cobrar y un crédito difícilmente recuperable.
Muy bien, Melanie, muchísimas gracias. Como vemos, licenciado y auditorio, pues tenemos un caso práctico que trae matices corporativas de prevención y trae matices procesales, ¿no? De litigio. Entonces, antes de entrar a los conceptos, licenciado, voy a leer cuál es la legislación aplicable para este caso. Tenemos en el Código Civil Federal los artículos 2794 prácticamente al 2943, es decir, de corrido nos toca el tema de fianza, prenda, hipoteca, al igual que el Código Civil del Estado de Jalisco, que es del 2401 al 2591, y el Código Civil para el Estado de Nuevo León, el 2686 al 2835. Prácticamente las tres legislaciones nos tocan los capítulos de prenda, fianza, hipoteca, sobre todo fianza, prenda, hipoteca en ese sentido, y pues ahora sí que ahí están los artículos y fundamentos. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? ¿Qué conceptos vamos a ver en esta clase? Vamos a ver qué significa garantía. Este es un término un poquito, lo dejamos al lado lo legal y vamos a darlo con definición de la RAE. Prenda, hipoteca y fianza, al igual que SOFOM, los vamos a tomar estos conceptos de la legislación y vamos a ver uno por uno matices importantes. Vamos a la siguiente, por favor. Garantía. La definición, según la RAE de garantía, trae diferentes matices. Básicamente la primera de ellas es efecto de fianzar lo estipulado. Segunda es fianza o prenda. Tercera es cosa que asegura y protege contra algún riesgo o necesidad. Cuarta es seguridad o certeza que se tiene sobre algo. Lo hizo con la garantía de que no se producieran complicaciones, es un ejemplo. La quinta es el compromiso temporal del fabricante o vendedor por el que se obliga a reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería. Y la sexta es documento que garantiza este compromiso. Licenciado Iván, ¿qué nos podrás decir de estas definiciones? Creo que varias de ellas tocan el tema que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Sí, claro. A mí me gusta mucho la definición que utiliza la RAE de las garantías, porque no es tan legalista y asegura un mayor entendimiento al público en general, ¿no? Entonces, creo que no hay mucho que abundar en el tema de garantía, sino más que sirve para, pues, como su propio nombre lo dice, para garantizar la obligación de pago de algo. Así es. Cabe aquí puntualizar que lo que realiza la garantía es, no te asegura el pago, ¿verdad? Sino más bien te garantiza una posibilidad de pago. Así es. Entonces, pues es un concepto muy, muy coloquial que lo vemos en distintas fases de nuestra vida diaria y profesional. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Prenda. Vamos a leer el artículo 2473 del Código Civil para el Estado de Jalisco, que básicamente son las mismas definiciones tanto en legislación federal como locales. La prenda es un contrato de naturaleza accesoria por virtud del cual quien tiene la libre disponibilidad sobre el bien mueble que se afecta lo hace para garantizar el cumplimiento de una obligación a su cargo o de un tercero, así como su preferencia en el pago. ¿Qué nos podrás platicar de esta definición, licenciado? Fíjate que a mí me gusta más la definición que maneja el Código Civil Federal. Es un poco más concisa y te dice que la prenda es un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación, ¿no? Y su preferencia en el pago. Entonces, creo que es un poco más conciso. Esta definición de prenda del Código Civil de Jalisco también abunda un poco más y te da más señales de qué realmente es. Ellos lo enfocan más bien a un contrato, ¿no? Pero a mí me gusta más la definición del Código Civil Federal, ¿no? Muy bien. Te agrega esta matiz de que es un derecho, garantizas con un derecho real, ¿correcto? Así es. Este derecho real, ¿cómo lo podríamos diferenciar a lo mejor de un derecho personal? Híjole, pues realmente va sobre una cosa y aunque puedes dejar derechos como prenda, no dejan de ser, derechos reales, vaya, ¿no? Exactamente. Entonces, se asemeja más, creo que al concepto de hipoteca que ahorita vamos a ver, que al de fianza, ¿no? El de fianza es por ahí una garantía más personal, ¿correcto? Así es. Muy bien. Vamos a la siguiente definición. Hipoteca. Te leo también esta definición. Es según el artículo 2517 del Código Civil para el Estado de Jalisco.
La hipoteca es el contrato de hipoteca es aquel por virtud del cual se constituye un derecho real sobre bienes inmuebles o derechos reales que no se entreguen al acreedor para garantizar el cumplimiento de una obligación y su grado de preferencia en el pago. En este caso, sí me gusta más lo del Estado de Jalisco, ¿no? Porque a nivel federal, nada más te dice que es una garantía real constituida sobre bienes, ¿no? Entonces, aquí sí te hace una mayor distinción de sobre bienes inmuebles o derechos reales, ¿no? O sea, creo que te lo acota mejor y te da una mayor visión de lo que abarca una hipoteca o de lo que puede abarcar. Muy bien. ¿Qué tan común es este contrato, licenciado? Digo, tenemos un caso práctico el día de hoy con una SOFOM y con un crédito, pero es muy común el contrato de hipoteca, ¿correcto? Sí, es demasiado común. La mayoría de los créditos, bueno, para adquirir una casa, pues todos son hipotecarios, ¿no? Pero se utiliza en demasiados contratos para garantizar obligaciones, ya sean de mutuo, ya sean de comodato, ya sean incluso hasta de alimentos para menores. Entonces, es una figura muy utilizada que tiene todavía muchísima utilidad. Yo considero que hay mejores opciones para garantizar obligaciones, cuando menos el tema de créditos y para lo que es el caso, pero la hipoteca es súper amplia y creo que vale la pena estudiarla. Claro, y me imagino también la hipoteca, tu comentario sería que tiene más formalismos, ¿no? Este tema que hay que celebrarlo con escritura pública y demás. Pues es que hay que darle ese derecho bueno, ese derecho ante terceros, o esa publicidad ante terceros, porque si no, pues puede quedar nada más una obligación contractual que quede ahí de hipotecarlo y pues tú podrías disponer del bien a final de cuentas y no habría forma de garantizar esa obligación. Vaya. Así es. Este derecho de oponibilidad, si le podríamos llamar, de tercerizar el derecho frente a demás personas, técnicamente se tiene que inscribir en el registro público, ¿no? Y también emitir un certificado, me imagino, de libertad de gravámenes con esta anotación, ¿no? Sí, bueno, el certificado realmente ya no es el formalismo, ¿no? El formalismo recae en la inscripción en el registro público para que sí pueda ser oponible frente a terceros. Ya el certificado de libertad de gravamen es prácticamente nada más cómo te das cuenta de que un bien está afectado, ya sea en hipoteca o ya lo vendieron, o etcétera, ¿no? Que está libre de gravamen. Exactamente. Muy bien, vamos a pasar al siguiente concepto y más adelante tocamos este tema de hipoteca con el caso. La fianza. El artículo 2401 del Código Civil del Estado de Jalisco define la fianza como el contrato por el cual una persona llamada fiador se compromete con el acreedor de una obligación a pagar por el deudor si éste no lo hace. Este contrato, me imagino, la definición está más básica, ¿no? De entrada. Claro. Está más básica, nada más, digo, aquí lo único que sí hay que tomar en cuenta es que siempre va a ser un contrato accesorio, porque el fiador nunca va a poder ser por sí solo el obligado, ¿ya? Sino que siempre va aparejado de la obligación principal y que es del deudor principal. Así es. Aquí también me gustaría señalar lo que comentábamos hace un momento, que la fianza va más como una garantía personal porque garantizas con bienes ajenos a los del deudor directo. Y la hipoteca o la prenda puedes garantizar ya con un derecho real, es decir, es una garantía real y puede o no ser con bienes tanto del propio deudor directo como de un tercero, ¿correcto? Así es. Muy bien. La fianza siempre va a ser con patrimonio propio. Así es. Perfecto. Entonces, vamos a la siguiente definición. Bueno, como el caso práctico trae las matices que quien prestó es una SOFOM, vamos a nada más definir para efectos prácticos, pues que viene siendo este concepto, ¿no? Las sociedades financieras de objeto múltiple, SOFOMES, son sociedades anónimas que cuentan con un registro vigente ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, que viene siendo la CONDUCEF, y cuyo objeto principal es la realización habitual y profesional de una o más actividades de otorgamiento de crédito, arrendamiento financiero o factoraje financiero. Los requisitos para su constitución se encuentran definidos en los artículos 87B y 87K de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, así como en las disposiciones de carácter general que en su caso omita la CONDUCEF.
Las SOFOMES son entidades financieras que pueden ser reguladas o no reguladas. Yo me imagino que el caso práctico trae esta matiz de SOFOM porque, si bien es cierto, las garantías que ahorita estamos viendo por regla general son civiles, cuando ya existe una SOFOM que por ahí dice se dedica, cuyo objeto principal es la realización habitual y profesional de actividades de crédito, ya le da otra matiz a los contratos que estamos viendo, ¿no? Sí, claro. Aunque sea un tema civil, hipoteca y demás, hacer las SOFOMES un ente financiero o un brazo financiero dentro del sistema financiero, perdón, que fuera de los bancos, esto lo hacen para apoyar o las SOFOMES nacen para apoyar, para ese apoyo al crédito de los bancos a las personas que las instituciones bancarias no les prestan, ¿no? Por los amplios requisitos que tienen. Entonces, las SOFOMES son un poco más laxas en ese sentido, pero bueno, siguen siendo el tema financiero. Tema de reguladas y no reguladas, eso ya prácticamente es un tema nada más de nombre. Incluso hubo una propuesta en el 2019 para que le cambiaran ese apellido tan horrible que tienen de no reguladas, porque pues evidentemente hacen que la gente desconfíe, ¿no? Oye, ¿cómo que no está regulada? No, estamos regulados y casi igual que los bancos, ¿no? Pero el tema le quieren cambiar el tema de entidades no reguladas a entidades no vinculadas. El tema de entidades reguladas es que dependen o son parte de un grupo financiero. Entonces, si alguna vez se dieron cuenta que había, no sé, si alguien tenía una tarjeta ICSE, abajo decía tarjetas Banorte ICSE SOFOM. Entonces, era el brazo financiero de Banorte o de ICSE para emitir las tarjetas de crédito a su banca privada, que era ICSE, ¿no? Entonces, para eso las utilizaban y eso quiere decir entidad regulada o entidad no regulada. Muy bien. Y son comunes, ¿no? En nuestra vida práctica, como usuarios del sistema financiero, como personas físicas que yo a lo mejor necesito un crédito, puedo ir primera instancia con un banco y ya dependiendo de las necesidades de cada quien o las tasas de intereses que te manejan, ya tú te vas con una SOFOM, ¿no? Pero sí existe como esta leyenda urbana de que pues las SOFOM son sociedades anónimas, pero sí están reguladas, pero puede que no. Entonces, yo creo que la gente tiene mucho problema por este tipo de leyendas urbanas, ¿correcto? Pues es que no son tan leyendas urbanas, es que la verdad es que la gente o los propietarios de las SOFOMES sí han abusado mucho del modelo de negocio de la SOFOM, de ser auxiliar a crédito, porque, abusan de la gente, no les está prestando el banco, entonces abusan en las tasas, abusan en las garantías, entonces la gente les tiene por realmente un miedo porque sí hubo mucho abuso por parte de muchas SOFOMES. Claro, muy bien. Pues bueno, por el momento pasamos a la siguiente diapositiva. Ok, vamos a tocar, como ustedes saben, en nuestras clases de Logic, damos el caso práctico, damos los conceptos del caso práctico más importantes y después vamos a una sección que es el hubiera no existe, la acción oportuna y el costo de la desidia. Es decir, estamos como en una asesoría profesional con un abogado y aquí ahora sí que vamos a desglosar un poquito más el caso para ver qué hubiéramos hecho o qué debimos de haber hecho. La primera diapositiva, licenciado, si quieres te dejo el punto 1. Claro. El hubiera existe, miren, haber realizado un due diligence de manera correcta por lo que respecta a la existencia de los bienes inmuebles y muebles otorgados en garantía. Para un contrato de este tipo, corroborar la existencia de los bienes es un gran primer acierto. Eso es cierto. La realidad es que en este caso práctico, o como en muchos casos reales, este caso práctico deviene de un caso real, pero este due diligence yo creo que es el primer paso para poder, para determinar el riesgo realmente, tanto de un crédito como de las garantías que avalan ese crédito, ¿no? Entonces, esto yo creo que es lo principal que debemos hacer, no nada más en este tipo de créditos o de empresas, sino para cualquier asunto que debas hacer o tengas que hacer, ese due diligence es importantísimo. Muy bien. Voy a hacer ahorita una pregunta, pero vamos a leer primero el punto 2. Si quieres, te lo dejo también, licenciado. Claro. Corroborar la propiedad de los bienes otorgados.
sí suena demasiado bueno para ser verdad el garantizar que el trámite se realice de manera correcta, aprovechando los órganos del Estado encargados de publicar la propiedad de los bienes, tales como los registros públicos de propiedad y comercio y el registro único de garantías prendarias. Exactamente. Mi pregunta era, el due diligence o auditoría que podríamos hacer este tipo de créditos que vamos a otorgar como empresa, que va relacionada con utilizar los órganos públicos del Estado, que a lo mejor qué listado o qué tipo de información sería bueno analizar en esta primera etapa antes de otorgar el crédito. Yo lo tenía planeado más bien como algo de los hacks, pero lo podemos ir adelantando, porque realmente mucha gente, o lo hemos hecho todos o en alguna parte hemos caído en esos errores, que te quedas nada más con la documentación que te presentan, ¿no? Entonces, tú como SOFOM o como abogado o como asesor, pretendes hacer ese due diligence con los documentos que te entregan. Entonces tú pides un certificado de libertad de gravamen, pides escrituras, pides predial, pides cuenta de agua y pues te entregan todos los documentos. Entonces tú revisas esos documentos y pues están perfectos, ¿no? Está el certificado de libertad, o incluso te pueden dar nada más las escrituras y ustedes o el abogado hacer ese trámite de sacar el certificado de libertad de gravamen, etcétera, ¿no? Pero creo que la búsqueda debe de ir más allá. Hoy en día estamos propensos a que al que se deja, se lo friegan, ¿no? Sí. Entonces, y la verdad es que, pues, la delincuencia va más allá y siempre va más adelantado que nosotros, ¿no? O sea, nosotros estamos nada más buscando cómo tapar y ellos están buscando que todo lo tapado, cómo ya brincan lo tapado y cómo hacen nuevas cosas, ¿no? Entonces, creo que ese due diligence tiene que ir más allá. Y te digo, si quieres lo dejamos para los hacks o se los comento de una vez. Los dejamos para los hacks y ¿te parece si nada más nos platicas un poquito la diferencia o las similitudes entre registros públicos de la propiedad de comercio y el registro único de garantías prendarias? ¿Para qué nos sirve cada uno de ellos? Bueno, incluso el registro único de garantías se llama registro único de garantías mobiliarias. Okay. Este es un registro donde tú puedes registrar las garantías mobiliarias que te dejan en prenda, precisamente para revisar que esa cosa o ese bien mueble no se la hayan dejado a alguien más en garantía, ¿no? Porque ahora, al momento de pedir la ejecución de la prenda en un contrato Sí. de prenda común y corriente, el acreedor no se puede quedar o no se puede quedar estipulado desde antes o desde el contrato que en caso de un impago el acreedor se pueda quedar con la cosa prendada. Entonces, evidentemente tienes que llegar a una sentencia judicial donde el juez evidentemente te va a otorgar la capacidad de venderla o de cobrarte con la cosa, más no puede ser previo esa estipulación. Entonces, ese registro único de garantías mobiliarias sirve precisamente para darte cuenta de eso. Eso en cuestión de cuando hay una prenda sin transmisión de posesión. Exactamente, es decir, que el mismo deudor se quede con el bien otorgado en garantía, ¿verdad? Claro. Digo, ahí ya si dispone de la cosa y si la vende y demás, ya incurrimos en otro tipo de cuestiones, ¿no? De un fraude, hay un delito específico para el tema de ser depositario, que disponga de los bienes cuando es depositario, pero bueno, para el caso, para eso te sirve el registro único de garantías mobiliarias. Claro. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que la hipoteca, la garantía de hipoteca, se registra en el registro público de propiedad y comercio al ser un bien inmueble, y el registro único de garantías prendarias es para el contrato de prenda. Así es. Digo, incluso puedes registrarlo con un mutuo, con otro tipo de contratos. Realmente este registro único de garantías mobiliarias es opcional. Yo siempre lo recomiendo a todos que sí registren las garantías prendarias que les otorgan y que sí busquen a la hora que les quieran dejar una garantía prendaria, ¿no? Porque sí es útil, a nosotros nos ha servido para darnos cuenta que nos quieren meter un gol. Sí, de hecho, también yo había escuchado estrategias en que personas, deudores que solicitan créditos a SOFOMES o a bancos, tienen un mismo bien, sea inmueble o mueble, con diferentes garantías, ¿no? Así es. Si no haces un buen due diligence,
no puedes encontrar estos matices, estos errores que tú puedes caer como acreedor y pues ahora sí que estás en un orden de prelación ahora sí que anterior, ¿no? Si es que te incumplen al final y pues ahora sí cómo vas a poder cobrarle al deudor, ¿no? No, claro, incluso digo, me salgo un poquito de lo que es este tema, pero al ser asesor de algunas casas de empeño, les platico un caso rapidísimo Sí, dale. que tuvo que ver con este tema, ¿no? Dejan en garantía una camioneta, en garantía prendaria en una casa de empeño. La casa de empeño, bueno, nunca paga. Las casas de empeño tienen un trato distinto a la prenda normal, porque así pueden quedarse con la prenda y sí la pueden tomar. Eso ellos manejan contratos de adhesión, entonces es un tema un poquito diferente al tema de prenda, pero es muy similar. Entonces la casa de empeño pues se queda con la camioneta, la remata, la vende y a los meses detienen al que compró la camioneta, que tenía un reporte de robo. Pues resulta que la persona que fue y la empeñó fue primero y la empeñó en una casa de empeño donde no le requerían que dejara la camioneta. Antes que esto fue y compró la camioneta con un cheque, el cheque le votó, pero ya tenía todos los papeles, la camioneta la facturan a través de una SA, entonces no necesitas la factura original, no se la habían entregado hasta que pasara el cheque. Entonces él ya con esta factura, ya de una SA, va y le empeña en una casa de empeño, primero, donde no la tenías que dejar con una tasa más alta, luego va y le empeña a otra donde sí la tenía que dejar y nunca paga. Entonces se va con una camioneta gratis y con 2 préstamos, ¿no? Entonces, al final, la persona que compra la camioneta, pues evidentemente se queda sin su bien y las casas de empeño, ninguna de las dos se quedan sin su bien, porque al final de cuentas, el propietario original siempre va a poder reclamar el vehículo, ¿no? Sí. Me remito a tu comentario, así que la delincuencia va primero que nuestra labor como abogados de prevenir, ¿verdad? Ellos están buscando nada más que cómo caer, cómo hacernos Y caer. es que, claro, y es que muchas veces no puedes, no, jurídicamente se pueden prever las cosas, pero circunstancialmente no. Entonces, no hay, precisamente para este tema del registro de garantías mobiliarias, si la segunda casa de empeño o la primera lo hubiera hecho y la segunda hubiera buscado, pues entonces no le hubieran otorgado el segundo préstamo, ¿no? Exactamente. Hay nuestra labor como abogados de, pues, ahora sí, implementarles a este tipo de empresas, pues, estos servicios o estos alcances para que no tengan después un problema en juzgados, ¿no? Así es. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Acción oportuna. Si quieres, te ayudo con estos 2 puntos, licenciado. Primer punto, Creo que, realizar. Ah, ¿tú? creo que faltó un punto en Nos el tema regresamos, del perdón. hubiera no existe, ¿no? Pues el segundo era el de los registros públicos. No sé si. Perdón, es que yo tengo un tercer punto que Platícalo. decía establecer desde el contrato de crédito la figura de un fiador o de aval que permite evitar este tipo de conflictos y con ellos tener más elementos para garantizar el cobro de lo que se deuda. Ante la posible desaparición del deudor, es mejor tener un sustento para poder resarcir los posibles daños causados. Muy bien. Es súper buen elemento la figura del fiador o de aval, digo, dependiendo si nos encontramos en materia civil o mercantil, pero creo esto lo habíamos platicado en la sección antepasada de hace una semana, pues que es súper importante, ¿no? También el hubiera no existe. Creo que el error de la SOFOM, uno de los tantos errores de la SOFOM en nuestro caso práctico fue que no existe una figura de fiador, aval, obligado solidario que pudiera también garantizar con su propio patrimonio el incumplimiento del deudor principal, ¿correcto? Así es. ¿Qué tan común es con estas figuras de aval y de fiador por ejemplo, en este caso de la SOFOM, sí siempre solicita estas figuras o no todas las veces? O sea, ¿ustedes siempre lo recomiendan como asesores? Nosotros como asesores siempre lo recomendamos. Sin embargo, muchos SOFOMES por su estrategia de negocio no lo piden, porque te voy a poner un ejemplo, ¿no? Un banco te presta una tasa de 18, 20, 24 anual y una SOFOM te va a prestar, o si tienes mal tu buró, te van a prestar si la garantía es suficiente, pero te va a prestar una tasa del 45, 50 anual. Entonces, la SOFOM siente que ya está garantizado Sí. con un aforo y con un porcentaje de tasa tan alto.
Entonces, muchos empresarios sienten que si piden además un aval, entonces el negocio se les va a caer. Entonces, Sí. muchas veces no lo hacen por estrategia de negocio, pero eso ya depende de los accionistas. Sí. Nosotros en nuestro caso siempre lo recomendamos. Sí, son como los microcréditos, ¿no? Que prestan a personas físicas y que te dicen que en 24, 48 horas ya tienes autorizado tu crédito, tu Claro, préstamo. eso, como te digo, es una estrategia de negocio. Entonces, a lo mejor de 100 préstamos, ellos tienen visto que un 20% realmente no les va a pagar. Sin embargo, se cubre con una tasa que tienen. Hay estos fintech que prestan así en línea, que tienen CATs del 3,000 anual, ¿no? O sea, es una barbaridad que te prestan por semana. Entonces, Sí, no, esta gente no lo ve y bueno, a lo mejor sí les deja de pagar el 50%, pero pues con ese CAT y de las personas que sí le pagan, pues tiene para solventar esas pérdidas, ¿no? muy bien. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Acción oportuna. El primer punto dice, realizar las denuncias correspondientes ante la autoridad judicial para la correcta investigación del paradero del ahora deudor, así como la búsqueda de posibles bienes que sean propiedad del mismo para buscar resarcir el daño causado. Y segundo punto, mantener activa la instancia judicial ya utilizada para el cobro de lo que se adeuda, puesto que será fundamental para el caso de que se consiga encontrar al ahora deudor, no rendirse en lo que jurídicamente es correcto. ¿Qué te parecen estos dos puntos, licenciado? ¿O qué más podremos agregar? No, claro, como acción oportuna son buenísimos. Yo también siempre hemos recomendado que se inicien muchas veces también este tipo de entidades financieras. Eh, bueno, hay muchas que sí están institucionalizadas, pero hay muchas que no. Entonces, en esas que no tienen mucho sentido intentan siempre cobrar extrajudicialmente, intentan hacer las llamadas, intentan hacer eso. Pero yo siempre he recomendado que en cuanto se cumpla el término que maneja el contrato, ya sea un contrato de apertura de crédito, un contrato de crédito simple, un contrato revolvente, porque las OFOMES pueden manejar todo ese tipo de contratos, Sí, o un arrendamiento en cuanto se incumpla y bajo contrato esté estipulado que mediante tantas mensualidades que no han sido pagadas, se da por vencido anticipadamente el contrato. Yo siempre he sido de la idea que se dé por terminado, ¿no? Muchos que, no, pues mira, vamos dándole una semana o un mes y que ya me dijo y ya me prometió. Yo creo que vas avanzando y si ya te prometió, pues bueno, siempre existe el desistimiento, ¿no? Entonces, claro, eso creo te iba a que, creo comentar. que la acción, creo que la acción oportuna de iniciar tanto la denuncia, porque esto, bueno, el tema de la denuncia ya habrá que considerar otros elementos, ¿no? Para que prospere el fraude. Pero Sí, cuando menos por la vía civil o mercantil, sí. se debe de ir avanzando. Claro que sí. De hecho, súper importante tema que tocas, ¿no? Hay Sofom, bueno, más bien hay clientes que mencionan, no, vamos dándole unos días, a lo mejor porque no quieren realizar el gasto judicial de contratar un abogado o pues pasarle, aumentarla igual a lo que sea. Entonces, siempre es recomendable pues instaurar la acción judicial en el momento en que cae en el incumplimiento, ¿correcto? Y sobre todo, tienes razón, si te llega a pagar, como te estaba diciendo, o nos desistimos o celebramos un convenio judicial, pero creo que ya, aunque sea una demanda mercantil, que muchos por ahí dicen no pasa nada, pero ya el que te digan, oye, hay una demanda y está en proceso, vamos a celebrar un convenio con el juez, ya como que le da seguridad a la otra parte y también le dices que pues estás avanzando, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que siempre hay que darle agilidad. De por sí nuestro sistema judicial no es muy ágil, que digamos. Sí, Entonces, ese mes y medio que le te quieres dar al prometió, cliente, sí, no, pues te lo gastas en la presentación de la demanda y en la admisión, ¿no? Entonces, exactamente, realmente yo da no lo le mismo. veo ya lo mismo. Exactamente. Muy bien. Muy bien. Entonces, las acciones oportunas, a consideración del licenciado Iván, hay que presentar inmediatamente la demanda mercantil o civil, o en su caso, si tenemos los elementos necesarios, acudir a una instancia penal, ¿correcto? Claro. Muy Digo, bien. te lo menciono, digo, no sé si estén familiarizados con un tema con las OFOMES o las instituciones de crédito, pero muchas veces no se puede presentar las demandas mercantiles luego. ¿Por qué? Porque hay manuales de operación para las áreas de cobranza en todas las instituciones financieras, ya sean bancos o sean SOFOMES, SOFOLES,
SOFIPOS, hay que tener un manual de operación en materia de cobranza. Entonces, lo que tú establezcas en ese manual tiene que ser tus pasos. Entonces, si tú estableciste en el manual que tienes que hablarle 400 veces primero y luego irlo a buscar 10 veces a su domicilio y después de eso puedes presentarla, sí hay que hacer todo eso, ¿no? Hay que agotarlo, porque las multas por parte de Conducef y de la Comisión Nacional Bancaria de Valores terminan por acabar a estas instituciones. Claro, no hay límites, digo, ya que comentas el tema, no hay límites, como ahorita comentabas, a lo mejor el ejemplo de 400 llamadas, puede ser una llamada, puede no haber llamadas, puede haber visitas domiciliarias, o todo lo desglosa el manual. Sí, todo lo desglosa el manual, cada quien va poniéndose la pauta. Si hay un mínimo como requisito, sí te da la opción de que lo puedas buscar, por ejemplo, a través del celular, vía SMS, ¿no? Claro. O vía llamada con los datos que él puso en la solicitud de crédito, o en el correo que él puso en la solicitud de crédito. Pero no puedes buscarlo más allá de las referencias personales que él mismo te otorgó. Entonces, claro, a veces estás atado de manos y sí las haces, pero pues en ese momento te dio los teléfonos de sus dos hermanas, y sí te contestaron, ¿no? Pero pues los cancelaron y ya no volviste a tener contacto, ¿no? Entonces, para eso están ese tipo de procedimientos, para que no sea abusiva la cobranza. Sí, me imagino estas son reglas o disposiciones de carácter general de la Conducef, ¿no? Entonces. Así es. También de la comisión. Tienen reglamentos y recomendaciones que pues más que nada de recomendaciones no tienen nada, ¿no? Son obligatorios. Exacto. Entonces, si tú como entidad auxiliar del crédito caes en un incumplimiento, puedes llegar a tener una sanción como institución, ¿no? Entonces, también hay que cuidar esa parte como empresarios y también como usuarios del servicio financiero, como particulares, saber que pues los derechos, como dices, están protegidos o regulados por instituciones del gobierno como Conducef y la CNBV. Es como una balanza, ¿no? Así es. Perfectísimo. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. El hubiera no existe. Te dejo este punto también que va relacionado con el anterior, licenciado. Me quedé, creo que se saltó. El hubiera no existe era el punto que leí antes. Ok, entonces se relacionó. Lo voy a leer nada más para dejarlo claro. Dice, claro, establecer desde el contrato de crédito la figura de fiador o de aval que permita evitar este tipo de conflictos y con ello tener más elementos para poder garantizar el cobro que se adeuda. Muy bien, digo, era la definición que nos habías otorgado en la sección anterior, pero va relacionada. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Era esta, acción oportuna, el punto 3. ¿Te la dejo, licenciado? Tú me dices. Claro. Buscar por la vía extrajudicial cómo contactar a la persona que comete el fraude contra la SOFOM. Esto es lo que hablábamos. Si bien sí lo podrías catalogar como fraude, por el hecho de que la garantía no era de él, vaya, ¿no? Te dio documentación falsa, y además te otorgó en garantía y él se quedó en posesión de dicha garantía en prenda y no existe, ¿no? Entonces, en ese tema sí hay un fraude, ¿no? Pero podrías buscar también incluso un fraude por el tema de, oye, siempre me engañó desde un principio porque él no iba a pagarlo nunca, porque las garantías no existían, porque etcétera, ¿no? Entonces, en este caso en particular no te tienes que ir a tanto, simplemente se da el fraude con el tema de la documentación falsa, ¿no? Así es, exactamente en el caso práctico nos da documentación falsa y ya tenemos elementos que podemos tipificar el delito, ya sea un fraude, un abuso de confianza, y digo, eso ya lo determinará el Ministerio Público, el penalista en su caso, pero es diferente a lo mejor el caso práctico que veíamos hace una semana, que una persona simplemente incumplió porque no tenía ahora sí que pues liquidez, no tenía cómo cumplir con sus obligaciones. Entonces, aquí le agregamos el elemento de que desde el principio incorporó documentación falsa y haciendo caer en el error al acreedor, ¿no? A la SOFOM. Así es.
vía extrajudicial, ¿qué tanto tú consideras esta forma de recuperar adeudos? ¿Qué tanto la consideras efectiva? Sí es efectiva realmente. Los actos de molestia a muchos deudores sí les causan, pues sí les causan una molestia, ¿no? Es enfadoso tener que estén hablando 10 veces en un día, y que ya sabes para qué es, que te estén buscando en tu casa, que te estén buscando en tu trabajo. Realmente estas acciones extrajudiciales yo sí las veo importantes. Incluso yo siempre las he recomendado que sean primero in-house antes de acudir a un despacho Externo. de cobranza, ¿no? Externo de cobranza. Sí. ¿Por qué? Porque es sencillo. Es realmente pues, estar jorobando, ¿no? A la persona. Entonces, claro, bajo los medios que te digo, bajo los manuales que tengan establecidos cada institución, ¿no? O si no tienes manuales, si no es un tema de una institución, pues bueno, ya sabrá cada acreedor cómo ejerce esas acciones de molestia vía extrajudicial, ¿no? Pero yo sí la considero importante y creo que un 40 o un 60% de la cobranza se hace de manera extrajudicial. Así es. Hay acreedores que utilizan, ahora sí que hay unos que se van al extremo, ¿no? Que ya, digo, no son instituciones financieras, no están reguladas, pero se van al extremo, pues ya con actos o con herramientas pues más complicadas, nos ha tocado ver, y tienen muchísimo más respuesta. Es más, hay despachos que nada más se dedican a la cobranza extrajudicial, casi que ni ven cobranza judicial. Entonces está interesante. Claro, el tema ahí es que como una institución, pues vas y levantas la mano en Conducef y pues bueno, o sea, Sí. te ponen unas multas de aquellas, ¿no? Sí, sí, difíciles de impugnar, o ya te tendrás que meter a otro procedimiento. Pues son difíciles de impugnar, realmente las podrías ganar por forma, pero De fondo, pues, son de fondo son bastante difíciles de ganar, ¿no? Y además la Conducef, mucha gente dice, no sirve, y no, la Conducef tiene un poderío, tiene una mano fuerte. A lo mejor no tanto con los bancos, porque sí es muy dócil con los bancos, pero con las entidades auxiliares de crédito son bastante fuertes. así es. Muy bien, el punto 4 lo voy a leer. Dice, encontrar método de soluciones alternos para el cobro del adeudo, incluyendo ver la posibilidad de buscar socios comerciales o familiares de la persona que no puede ser contactada. Me gustó la primera parte, método de soluciones alternos. Podríamos verlo judicial, extrajudicial. ¿Qué nos podrías platicar de esta área? Pues fíjate que a mí esta área de las soluciones alternas siempre me ha gustado. Incluso nosotros siempre recomendamos que los contratos prendarios siempre vayan acompañados de la solicitud ante el Instituto de Justicia Alternativa. ¿Por qué? Porque te ahorra demasiados pasos, ¿no? Entonces, Sí. es cuestión de literal encontrarlo nada más para poder llegar o a una solución o a la ejecución de la prenda, de la garantía. Exactamente, lo hemos platicado, que derivado de pandemia como que tiene más fuerza y más vigor los medios alternos de solución de controversias, ¿correcto? Tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. Buscas más fácil la reparación del daño en el ámbito penal en su caso, y en la civil ahora sí que ya tú tienes un acuerdo del Instituto de Justicia Alternativa que rápido puedes ir a ejecutar tu garantía. Claro, ya no te vas a meter a fondo, simplemente te vas a meter a materia de ejecución y listo. ¿Cuánto tiempo te ahorrarías en un juzgado con estos medios alternos? Híjole, pues ahorita como vamos, yo creo que más de un año. Exactamente. Ya con todo y sentencia, más de un año. Sí. Muy bien. Y otra parte de este punto 4, nos ha tocado en cobranza judicial que a veces llegas, o extrajudicial, llegas a buscar al deudor, no encuentras al deudor, pero quien sale son sus familiares y responden por la deuda del deudor principal, ¿no? En este caso, es requisito, o qué nos dice la legislación, si necesitamos la autorización, por ejemplo, en una prenda del acreedor principal, necesitamos la autorización para que un tercero garantice la deuda con una prenda, en la hipoteca también, en la fianza. O sea, debe de haber un acuerdo de voluntades
por ambas partes o puede ser una declaración unilateral de la voluntad? Sí puede ser en algunos casos una declaración unilateral de la voluntad, siempre y cuando, por ejemplo, en el caso, no me acuerdo si es de prenda o de fianza, te dice que puede ser una declaración unilateral de la voluntad, nada más que entonces no tiene el derecho de réplica el fiador contra el deudor en caso de que los bienes sí sean ejecutados o sean tomados como garantía, vaya, que sea ejecutada la garantía. Creo que es en el tema de fianza. Sí. Sí. Entonces, sí es correcto ese tema. Y sí, muchos familiares, la verdad es que de repente la mamá, ay, ¿cómo que mi hijo? Y no, mira, yo te voy a pagar y yo te firmo y yo esto. Y sí, la verdad es que, te digo, la cobranza extrajudicial logra bastante. Exactamente. Muy bien, entonces tenemos 4 acciones oportunas. Vámonos a la siguiente diapositiva. Que tenemos el costo de la desidia. Es decir, realizamos desidia. En nuestro caso práctico, ¿cuál va a ser el costo económico, de esfuerzo, de tiempo? Vamos a ver los puntos. ¿Quieres tú leerlo, licenciado Iván? Claro. Pues en primera, sí, la pérdida económica del dinero otorgado en crédito, ¿no? Porque a las escrituras ser falsas, ser apócrifas, y al no existir el tractocamión donde te puedas llegar a cobrar algo de la deuda, realmente encontrar al deudor y lograr una reparación del daño, pues se vuelve casi remota, ¿no? Precisamente ese es el objetivo de las garantías. Entonces, evidentemente, la institución o el acreedor, pues se quedará con las manos vacías. Así es, ya tienes un pasivo, digo, ya a lo mejor fiscalmente tendrás que hacer ahí una deducción de cuentas incobrables, ya sabrás tú cómo mitigar un poquito más esa pérdida, pero efectivamente, desde el principio ya el dinero que tú otorgaste a través del crédito ya se perdió, ¿correcto? Ya Sí, tienes un daño. Se te perdió el flujo y regresa como estímulo fiscal, pero bueno, se perdió el flujo. Y de todas maneras, el estímulo fiscal no es al 100%, ¿verdad? O sea, pierdes 100,000 pesos y no los 100,000 pesos los ves reflejados en un estímulo fiscal, ¿o sí? Estímulo, yo me refiero a estímulo realmente como que puedes mandarlos a pérdida y vas a poder sacar utilidades sin costo de impuesto. Entonces, pues te digo, los pierdes de un lado y los recuperas de otro. Pero bueno, sí, a partir de, se me fue el número de cuántas UDIs, sí tiene que haber una demanda por medio. Sí, son como no 60,000 pesos, sentencia, creo. Ajá. Algo, no me acuerdo, pero realmente pasando esa cantidad de nudis, sí hay que presentar la demanda. No te dice que tienes que ganar ni nada, pero sí hay que presentarla. También hay reglas para el sentido para hacer deducible la cobranza. Tiene que haber más de 365 días de impago. Exactamente. Y entonces ya puedes proceder a demandar y a hacer incobrable el crédito, ¿no? Pero mientras tanto, pues tienes una pérdida económica fuerte. Así es. Entonces, hay que atender, digo, para el tema fiscal, siguiendo con el ejemplo, hay que atender los términos que se establece la ley del impuesto sobre la renta, ¿correcto? Así es. Muy bien. El punto 2 dice, desgaste de recursos en intentar realizar el cobro de la deuda utilizando abogados y otras vías extrajudiciales que son perjudiciales tanto económicamente como por temas de tiempo. Creo que se explica por sí solo, ¿no? Sí, claro, y digo, siempre es recomendable, digo, hay instituciones bueno, que son tan decidiosos que dicen, no, yo no necesito área jurídica. Yo siempre recomiendo también tener un área jurídica, aunque sea pequeña, por lo mismo, porque después se vuelve muy cansado estar buscando siempre un despacho para cualquier situación relacionada con cualquier crédito, ¿no? Entonces, yo como costo de la desidia sí lo vería importante y necesario. Sí, claro, y ya sobre todo si eres una institución o es más un particular, una SA con un objeto social que pueda otorgar este tipo de créditos, pues si ya tienes una buena cartera de clientes o tienes un capital de inversión, de inversionistas, privado, interno, pues sí hay que invertirle un poquito al área legal, ¿no? Sí es recomendable a lo mejor tener, no vale la pena nada más tener el típico machote que te contratan, sino también
tener un equipo que te esté adecuando ese contrato a la medida de cada crédito, ¿correcto? No, claro, y es que aunque sea interno, bueno, tiene un costo. Y a final de cuentas, entre más problemas de estos tengas y más desidia hagas, va a tener más trabajo tu área legal o tu área jurídica. Exacto. Y cada vez Más vas a costo. necesitar más abogados y más costo Claro. y más costo, ¿no? Entonces, exactamente. realmente si haces todo desde un principio, te evitas Sí. costo. Es estadística, muy bien. Tercer punto, desaparición del deudor y de las garantías otorgadas para el cobro del adeudo. Imposibilidad de poder recuperar lo prestado. Creo que va en relación con el primer punto, pero pues bueno, aquí tenemos otro elemento penal, creo yo, que, ok, me entregaste escrituras apócrifas falsas, pero también te desapareciste. Creo que pues había una voluntad desde adentro, un dolo interno ahí desde el principio en que querías tú incumplir con el pago de la obligación y por lo tanto nos podemos ir por vía penal, ¿correcto? Claro, y mucha gente hace esto que dice, oye, pues págale cuando menos 2, 3 veces para que no sea fraude. No, el fraude se realiza desde que tienes el ánimo de no pagar, ¿no? Y Exacto. muchas veces ahí está lo difícil de acreditar un fraude, porque tienes que remontarte al pensamiento, a decir, esta persona con estas acciones siempre tuvo la intención de cometer el fraude. Entonces, pero con el tema de las escrituras apócrifas, pues bueno, ahí te da esa intención muy clara desde un principio. Por eso decía que este caso en específico está muy fácil el tema de acreditar el fraude, pero en otros casos, pues es dificilísimo. Sí, O sea, más difícil. es De hecho, en dificilísimo. cuanto presentas la denuncia, el Ministerio Público, el acuerdo ni siquiera es admisorio, ¿verdad? Es desechamiento o no admisión de la denuncia por temas civiles. Te lo mandan a una agencia, bueno, que ahorita actualmente se llama Agencia de... Ay, se me escapó el nombre, pero es una agencia del Ministerio Público específica para los asuntos que no se judicializan, para Okay. asuntos no judicializables, así se llama la agencia, ¿no? Entonces, que llegan ahí todo lo que ellos creen que o no es Sí. penal o que no le ven elementos. Entonces, De hecho, te y te citan. tienes Sí. que pelear con ellos, Sí. para decirles, oye, mira, es que esto es mercantil, vete para allá. De hecho, te citan muy simple una tesis en la que menciona que el Ministerio Público, si de oficio observa que no cumple con los elementos de la acción penal, ya definitivamente no le da trámite. Y Así creo es. que en nuestro estado, Jalisco, como en varios estados de la República Mexicana, sabemos que irnos a una instancia penal, ahorita las agencias están saturadas de trabajo, entonces también creo que va en relación con el consejo que decías desde el principio, que en cuanto nos incumple, paralelamente hay que promover la denuncia, si es el caso, o la demanda mercantil. Claro. Nos ahorramos mucho tiempo. Hay una pregunta, licenciado, que dice José Ángel Galván Chávez, ¿podría ejercitarse una acción por particular en materia penal? Sí, claro, digo, el tema de aquí es una SOFOM el caso en particular, pero este caso podría ser un particular con un particular, ¿no? Y el tema del fraude, bueno, lo que castiga es la acción de la persona que comete esa acción Sí. perjudicial para el otro, ¿no? Entonces, claro que puede ser por un particular o por una institución, ya sea pública o privada. Así es. Y creo que por el delito que estamos platicando y a lo mejor por los montos que no eran tan grandes, aquí sí puede haber una reparación del daño en materia de medios alternos de solución de controversias, ¿no? Antes de que se judicialice y se complete la carpeta de investigación, se integre la carpeta de investigación, podemos llegar a un acuerdo también con el deudor, ¿no? Ya en materia penal siempre va a haber la solicitud de los medios alternos de solución de controversias. Ya es un requisito antes de que se judicialice que se arreglen las. Incluso cuando existe la orden de presentación, porque ya no es orden de aprehensión, la orden de presentación del indiciado, pues ahí se establece si quieren que haya un convenio. Y si una de las partes lo solicita, pues tiene que haber cuando menos un acercamiento. Exactamente. Muy bien, digo, te ahorra tiempos. Ahora sí que es más rápido llevar un acuerdo también ahora en materia penal. Qué bueno. Sí. Es el nuevo sistema de justicia penal, ¿verdad? Así es. Muy bien. Vámonos a la siguiente diapositiva.
Ahora viene una sección, licenciado auditorio, que se llama Errores comunes, los hacks, que están muy buenos, y criterios interesantes en nuestra área. Siguiente diapositiva, por favor. Errores comunes, ¿los quieres leer tú, licenciado? Sí, claro. No corroborar la veracidad de los documentos otorgados. ¿Qué tal con ese primer punto? Ya lo habíamos platicado, ¿no? Pues es que creo que todo el meollo de este caso deviene de este error, ¿no? Y de muchos de los errores que cometen tanto las instituciones como los privados, en este caso, que es precisamente eso, no corroborar la veracidad de los documentos, que muchas veces por falta de conocimiento, te digo, te quedas con los papeles que te traen, ¿no? Entonces, te traen originales sellados y dices, pues vienen de notaría, están perfectos, ¿no? Sí. Pero pues no. Exactamente, ya te traen una copia certificada y tú dices, es directa del primer testimonio, pero puede ser que no. Y además yo creo que con la hipoteca, como es una garantía que tiene que hacerse mediante escritura pública con esa formalidad, creo que la hipoteca es un poquito más difícil encontrar documentos apócrifos, ¿verdad? Porque el notario me imagino que tiene que hacer una investigación o te pide mínimo un certificado de libertad de gravámenes. ¿O? Pues sí, pero es que hay demasiadas maneras y hay demasiados notarios que se prestan también a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lamentablemente, esa es la dificultad que hace perder a muchos este tema, ¿no? Hay muchísimos casos sonados de muchos notarios que se prestaron a revivir muertos, a vender cosas que no podían vender, y demás, pero creo que poco a poco hay más elementos para poderte dar cuenta de que te quieren meter un gol. Así es. Y creo que va en relación al segundo punto que dice, aparte de no corroborar la veracidad de los documentos, no revisar la existencia de los bienes otorgados en garantía. O sea, creo que es algo hasta de sentido común el que si tú me vas a otorgar en garantía un bien, pues mínimo voy, realizo una visita domiciliaria, reviso con los vecinos que efectivamente conozcan al deudor. Haces una gestión, ¿no? Claro. No, claro, y eso es súper importante porque, como lo dices, o sea, en este caso en particular, que luego ya era un sembradío, o era un sembradío, pudo no haber ido nunca y nunca haberse dado cuenta, o pudo haber ido y no seguir yendo, ¿no? Entonces, en el momento en que vas y lo ves una vez y ya te desentiendes, no, las garantías hay que estarlas revisando, hay que estar viendo, porque al final de cuentas, una garantía puede pasar a ser de la propiedad de la institución o del particular una vez que el deudor caiga en impago. Entonces, tienes que estarte cerciorando que esas garantías realmente siguen estando ahí, ¿no? O las condiciones, porque incluso en tema de hipoteca, si el inmueble se ve deteriorado a tal punto que ya no valga lo que vale, entonces tú puedes pedir una ampliación de otros bienes. Si no das por anticipado la deuda o el contrato de mutuo o de lo que tengas, ¿no? Entonces, sí hay que estarle dando un seguimiento real a las garantías. Así es. Muy bien. El tercer punto dice, confiarse además y creer que porque un trato es bueno, con eso basta para evitar cubrir todas las posibilidades de que algo salga mal. Pues sí, es la confianza esa personal que a veces nos nubla. No, claro, y mira, y hay mucha gente que es muy buena para hablar, que te convence mucho y que también hace pensar a los empresarios o a las instituciones o a las particulares, oye, es que estoy haciendo un muy buen negocio, le voy a prestar al 10% mensual y la garantía está muy buena, ¿no? Entonces, creo que ese tema de la confianza y de emocionarte por el negocio que estás haciendo, creo que a veces nubla el pensamiento. Así es. Cuarto punto dice, pensar de manera inocente, creer que todo saldrá de forma correcta y evitar asesorarse en tiempo y en forma de expertos legales que puedan hacer el due diligence que habíamos platicado de manera correcta. Creo que abona un poquito a todo lo que hemos platicado, ¿correcto? Claro, mira, lamentablemente el mexicano no es previsor. El mexicano siempre quiere más bien remedios, ¿no? Entonces acuden a los abogados ya que les metieron gol. Entonces yo siempre he sido muy partidario de siempre hacer todo de manera preventiva. Muchos veces, Claro. ¿cómo le voy a gastar si todavía no hago?
pero te va a evitar otros costos, ¿no? Entonces, si aquí ellos hubieran, o la SOFOM hubiera realizado ese due diligence primero y hubiera gastado un poco en hacerlo, se hubiera evitado la pérdida del dinero. Exactamente. Muy bien. Pues ahora sí que concuerdo totalmente con todo lo que hemos platicado. Y sí, como mexicanos, como empresarios, tenemos una cultura pues menos preventiva y más de contenciosa. Hay una pregunta que nos dice Carla. Dice, en su experiencia, ¿cuál es el método más efectivo para localizar deudores? Híjole, realmente, bueno, yo hablo por el tema de las instituciones de crédito. Realmente no puedes buscar de manera extrajudicial, no puedes buscar a un deudor más que por las referencias que te otorgan, ¿no? Entonces, sí, para hacer la cobranza extrajudicial. Ya sí, para hacer cobranza judicial, pues bueno, ya existen todos los medios, puedes mandar oficios a todas las entidades públicas y demás para tratar de dar con el domicilio. Aunque aún así hay veces que no logras dar con el domicilio, ¿no? Exacto. Pero extrajudicialmente, lamentablemente no hay muchas opciones, sobre todo para las instituciones de crédito. Así es. De hecho, complementó su pregunta y dice dictaminados como ilocalizables. Y creo que dabas la respuesta ahorita, licenciado Iván, que era, si está ilocalizable, de manera judicial podemos solicitar que se giren oficios a diferentes dependencias. Si estamos hablando de una persona física, podrá ser el INE, podrá ser ahora sí que comisarías de seguridad pública, secretarías de transporte o de movilidad, vamos, hasta el IMSS, hasta el SAT, órganos desconcentrados que tú puedes solicitarle al juzgado mercantil o civil que gire oficios a esas dependencias e informen qué domicilios tienen registrados de esta persona, o tanto del deudor principal como de los avales o fiadores. Y de manera extrajudicial, pues concuerdo contigo, digo, si es una persona física, está mucho más difícil encontrarla porque pues hoy vive aquí, mañana vive en otra parte y no sabemos en dónde está. Y a lo mejor como persona moral, pues tenemos por ahí los registros públicos para ver quiénes son sus accionistas, en dónde está constituida, o buscar también en el SIGER, ¿no? Que es un sistema de la Secretaría de Economía para ver qué actos ha realizado y a lo mejor con eso podamos a lo mejor encontrar una línea de dónde puede estar localizada la empresa, ¿correcto? Claro. Digo, ahí veo que Oscar dice preguntar a los vecinos. Fíjate que es una estrategia que sirve, en particular, en soy accionista de una SOFOM, y en particular el área de cobranza nos ha comentado que a veces sí les ha servido preguntar a los vecinos y ellos les dan santo y seña de dónde viven ahora, ¿no? Y dice que hasta los han pasado, no, mire, tómese aquí y le sueltan toda la sopa, ¿no? Entonces, de manera extrajudicial sí lo puedes hacer, mas no lo puedes, pues, presumir, vaya, claro. o poner por escrito. En tus manuales no está. O en los manuales no está, exactamente. No puede estar. No puede estar. Efectivamente, porque como dijimos, para las instituciones financieras, solamente las personas con las que dejó contacto el deudor principal o el aval, podemos llegar a preguntar por ellos, ¿correcto? Así es. Muy bien. Ya si nos dan información ellos, pues ya es otra cosa, ¿no? Que se salga el vecino y nos diga, oye, yo lo vi ayer y contáctate aquí. Claro. Muy bien. Así sí puedes. Nos vamos gracias, dice Carla, de nada. La siguiente diapositiva, por favor. Tenemos dos hacks muy buenos, uno de los cuales platicábamos el día de ayer. Vamos a revisar el primero, licenciado, que dice revisar en el registro único de garantías mobiliarias. Ya aquí ya está bien puesto. Ya lo habíamos dicho, pero precisamente es esto para el tema de garantías prendarias, es lo que les digo. Este registro único realmente sí es eficiente y sí te puede llegar a salvar de un gol, ¿no? Lo malo es que no es obligatorio y que depende de cada usuario, ¿no? Entonces, pues entre más gente lo vayamos utilizando y más lo vayamos nutriendo, pues cada día va a ser más útil este registro, ¿no? Exactamente. ¿Es muy utilizado conforme a tu experiencia? Fíjate que yo conozco muy pocas entidades que lo hacen y muy pocas personas que incluso lo conocen. Claro que sí, y es un registro estatal, ¿no? Digo, cada estado tiene su propia
su propia dependencia en este sentido. Es una plataforma de internet, realmente, entonces tú todo lo subes vía digital. Entonces, por eso te digo que realmente sí es útil y que no depende de ninguna institución de municipio o así. De hecho, aquí me gustaría dar también un comentario. Cuando ya el procedimiento pasa a una instancia judicial, digo, el hack aquí va en el sentido de que antes de que yo te otorgue el crédito, puedo revisar el registro Claro. único de garantías, ¿verdad? Pero ya cuando pasa a una instancia judicial y nosotros, por ejemplo, en un juicio ejecutivo mercantil o ya en una ejecución de sentencia, embargamos un bien mueble, la ley nos lo señala que tenemos que registrar ese bien mueble en el registro único de garantías mobiliarias, ¿correcto? Sí, es correcto. Y casi esto era de manera preventiva y sí, y casi nadie lo hace, ¿no? Entonces, pero sí, muy acertada tu Sí, no comentario. todos los litigantes conocemos este requisito y a veces cuando embargamos un inmueble, sí o sí le decimos al cliente, bueno, yo te aconsejo registrarlo, registrar el gravamen en el registro público, pero cuando grabamos un bien mueble, no siempre vamos al registro único de garantías mobiliarias. Entonces, también creo que es un hack que podemos ahí agregar en este primer punto. Y el segundo punto, licenciado, nos decías el día de ayer, contratar una póliza de seguro en la que se designe al acreedor como beneficiario. Claro, este tema lo hago para el tema de garantías mobiliarias, ¿no? Que usualmente las garantías mobiliarias, pues el 80%, el 70% son vehículos. Por lo general te dejan vehículos. Ya lo demás se dividen pues en joyas, pero lo más práctico o para el tema de instituciones son vehículos. Entonces, el tema de contratar una póliza de seguro o obligar a que esté supeditado el crédito a que la póliza de seguro esté como beneficiario preferente la SOFOM o el acreedor, eso también es un tema de vida o muerte, ¿no? En este caso, si sí estaba el tractocamión, nunca lo viste, pero se sacó la póliza, pues bueno, el seguro te va a pagar esa parte, ¿no? Entonces, y te lo va a pagar a ti. Yo esto lo hago y lo recomiendo porque he visto muchos casos en que, pues te garantizo con el coche, te lo dejo en prenda y como no tiene transmisión de posesión, entonces yo me lo llevo a mi casa y yo soy depositario. Y fue pérdida total el coche y el seguro ya le pagó al deudor y tú como acreedor te quedas sin garantía y te quedas sin dinero y no te pagan, ¿no? Porque pues ya no hay ninguna garantía, ya no tiene nada que perder. Exactamente. Y ahí dependerá, digo, contratar una póliza de seguro es muy, onerosa o depende, ¿tú ya la recomiendas por cierto monto de crédito o cierto tipo de deudor o cómo lo recomiendas o a todos en general? Yo lo recomiendo a todos en lo general mientras haya vehículos de por medio, precisamente por esto. O que la prenda sea con transmisión de posesión. Si es con transmisión de posesión, pues yo no le veo problema alguno, ¿no? Pero si es sin transmisión de posesión y específicamente en vehículos, yo siempre recomiendo que haya una póliza de seguro, no adicional a la que ya se tiene, que se cancele la que se tiene y se saque una nueva, donde donde el acreedor es el beneficiario preferente en pago. Exactamente, o sea, ahí sí, si no nos van a querer ver la cara, ¿no? Hay que decirles muy sencillamente, cancela la que ya tienes y emitamos una nueva. Así es. Hay un comentario de Arturo, dice, desde el año pasado ha ido incrementando la cartera vencida de las instituciones financieras que prestan para compra de automóviles. ¿Qué tan fácil es la recuperación de la prenda para estas empresas? Muy buena pregunta. Realmente es difícil. Esto era otra parte de los hacks que no lo veo aquí. Nosotros en la SOFOM siempre, y eso va con costo, digo, lamentablemente va con costo para el cliente, pero nosotros siempre instalamos GPS, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues precisamente por esto, claro, porque de por sí ya es muy riesgoso para las empresas que están prestando con vehículos. ¿Por qué? Porque pues vienen remarcados, traen una factura de una SA. Acuérdate que ahora un vehículo cuando viene de una SA o te lo vende una SA, viene una factura, entonces vienen refacturados. Entonces, la ley te dice que la factura original, la ley fiscal te dice que la factura original
debe de estar en posesión del primer dueño. Y las demás facturas solo debe venir una copia agregada al expediente. Y la factura que vale es la última factura que viene siendo la de una SA. Entonces, muchas SOFOMES no revisan esto. Entonces, ya se dan, pues viene de una SA y son carros remarcados, carros que nada más tenía la factura y se lo robaron y vienen y te lo empeñan. Entonces, creo que este due diligence en tema de vehículos sí debe de ser todavía mucho más extenso. Creo que una entidad que se dedica al préstamo con vehículos debe de tener un casi perito de planta para determinar tanto que no vienen remarcados, para las condiciones generales del vehículo. Y te digo, otro hack, respondiendo la pregunta de Arturo, sí es difícil porque, pues bueno, un coche puede estar dejado en garantía, pero ya lo pudieron haber vendido. Y pues si le ponen en la factura una fecha anterior al tema, pues ya bailaste con el bien porque estás en otra privación de derechos sobre el bien, ¿no? Podrás repetir en contra de la persona con una denuncia por fraude o lo que sea, pero ya recuperar el bien va a estar un poco complicado. Entonces, otro hack para el tema de vehículos es el tema del GPS. Sí, me gustaría, de hecho creo que ahí comenta Arturo, las instituciones financieras que son parte de las principales agencias automotrices instalan GPS en los vehículos que venden financiados. Muchas sí. Por ejemplo, yo te puedo decir, marcas grandes, ¿no? Yo creo ya sí, por ejemplo, europeas. sé que la financiera de Mercedes-Benz instala LoJack, por ejemplo. Sí. Sé que BMW no instala LoJack, pero instala otro parecido. Entonces, cada vez se hace más común este tema precisamente por lo mismo, ¿no? Sí, exactamente. Hay dos hacks, licenciado, que habíamos platicado. Aquí no están en la presentación, pero ya los vimos en temas de vehículos. Ahorita fue uno el de GPS y otro colocar un cortador de gasolina para que no pueda moverse el vehículo, ¿correcto? Por lo general, el GPS que nosotros recomendamos, ese ya viene con cortador de corriente o de gasolina, ¿no? Mira, entonces, sí, o sea, puedes poner incluso hasta perímetros, te avisa cuando salen de cierto perímetro y demás, y entonces puedes empezar a monitorear el tema de dónde está el vehículo, uno, para la recuperación, o dos, por si algo pasa, pues, o no te está pagando, pues lo pagas, ¿no? Obviamente todo esto tiene que estar consensuado por el cliente. Sí, no puedes nada más instalarlo y no decirle, y luego apagarle el coche porque no pagó. Te vas a meter en una bronca. Sí, ya sería ahí una violación al derecho personal, confidencial, datos personales y demás, ¿no? Digo, a lo mejor en una de esas hay GPS que tienen hasta, vamos, que te están oyendo, ¿no? Las personas que monitorean están escuchando lo que el conductor, el copiloto y las personas que van en el vehículo están hablando. Entonces, hay que tener esa manifestación de voluntad por parte del usuario. Sí, hay que hacerlo por escrito. Consensual, claro. Hay otro hack que nos decías que en tema Claro. inmuebles es recomendable ir al registro público y buscar por domicilio, ¿verdad? Como a lo mejor cuando te dan varios inmuebles para garantizar un adeudo, hay que buscar por domicilio para encontrar el historial registral de dicho inmueble, ¿correcto? Correcto. Sí, yo les comentaba que es recomendación mía, no nada más pedir el historial registral, porque el historial registral se hace en base al folio mercantil, ¿no? O al folio real, perdón, al folio real del inmueble. Entonces, el folio real del inmueble va a ir ligado o va a venir en las escrituras que ellos te den. Entonces, por eso era mi recomendación hace rato, no te quedes nada más con la documentación que te den, sino ve más allá. ¿Cómo puedes ir más allá? Bueno, en el historial registral, nosotros a veces ahí nos hemos dado cuenta que traen dos cuentas prediales. Entonces, a través de la cuenta predial y a través de catastro, damos con que hay dos escrituras y que hay dos folios reales, ¿no? Muchas veces este historial registral no sale, pero si haces la búsqueda en registro público por domicilio, esto lo haces cuando no tienes el folio real del inmueble. Entonces, cuando haces esa búsqueda, te aparece los folios reales que tiene el inmueble. Y ahí te vas a poder dar cuenta
que hay una doble escrituración. Así es. Entonces, ahí ya evidentemente ya no te vas a poner a investigar por qué y demás, ¿no? Pues hay una doble escrituración, pues esto no sirve y desechas el crédito. Muy bien. Después de estos hacks, hay unos tips que habíamos platicado el día de hoy, que nos los mencionabas, que era revisar buró legal y buró de crédito, y revisar ambos a la vez, no solo el buró de crédito, ¿correcto? Claro, el tema de buró legal, nosotros también nos hemos dado a la tarea de empezarlo o de implementarlo, porque también te da una amplitud de ver quién es la persona que está pidiendo el crédito, ¿no? Muchas veces están bien en buró porque pues, tienen un celular y una tarjeta de crédito, o a veces no tienen tarjeta ni tarjetas. Entonces, pues el buró pasa, pero te metes a ver el buró jurídico y pues tiene demandas, sus empresas tienen demandas, impagos y demás, y te das cuenta que es una persona que probablemente no te va a pagar, ¿no? Entonces, creo que todo eso en la determinación del riesgo del crédito tiene que ir en función de las garantías, de ver quién es, de ver si tiene demandas o no y demás, ¿no? Como les comento, cada vez está más difícil poder hacer algo 100% seguro y tenemos que recurrir a todas estas entidades y opciones que tenemos para poder hacerlo lo más seguro que se pueda. Así es. Ahí como comentario, la clase pasada que tuvimos fue de buró de crédito. Tuvimos un especialista de buró de crédito, pero el tema de buró legal, ¿cómo lo podríamos revisar? Digo, hay una página, nos tenemos que inscribir a una cuenta, podemos verlo en todos los estados, en toda la República. ¿Cómo le podremos hacer? Son instituciones privadas que se dedican a como el boletín judicial, por así decirlo. Entonces tú pagas una cuota mensual y estas instituciones pues toman todos los boletines de las entidades, de todas las entidades federativas y van haciendo el fiado de la información. Entonces tú cuando buscas Iván Valencia te va a aparecer en todas las demandas donde yo sea demandado o actor. Así es. Puedes también solicitar de tus avales, de tus sociedades, ahora sí que de todos, ¿correcto? Desde un tema familiar hasta un tema, vamos, en otras áreas. Hay un comentario que nos hacen privado. Nos dice Oscar, hay que tener mucho cuidado con el folio real cuando sean condominios dúplex, porque en ocasiones el terreno, en vez de tener un folio real por cada departamento, tú lo haces como terreno, como tal, o sea, no te vas por folio real de uno o del otro. Y entonces cuando demandas, pues ya tenemos un problema, ¿verdad? Sí, claro. Realmente el tema de los folios, yo lo veo para el tema de cuando es un solo terreno. Claro que puede haber dos folios reales porque primero compraron el terreno, en catastro se registró en catastro y luego a lo mejor nunca se hizo se dio de alta en catastro la construcción. Entonces se vende el inmueble y demás y se le otorga un folio real después en notaría o a la hora de la inscripción, ¿no? Entonces ahí pues puede variar el tema de los folios reales. Por eso te digo, hay que revisarlo y bueno, ya te das cuenta de qué hay, ¿no? Si hay dos actos de compraventa, pues bueno. Pero si es un tema de que es un terreno y luego hay una construcción, pues evidentemente por eso va a ser la duplicidad de folios reales. Así es, hay que tener mucho cuidado. Ricardo Romero pregunta, ¿pueden hablar sobre el contrato de transacción para que se le dé la virtud de cosa juzgada? ¿Debe celebrarse ante fedatario o no es necesario? ¿Y qué tan práctico es para dirimir las controversias de pagos? Sí, mira, el contrato de transacción realmente sí lo puedes hacer ante notario. Yo lo recomiendo mucho para evitar el tema de fondo, sobre cuestiones de impagos, ¿no? Pero prácticamente lo puedes hacer el convenio de transacción prácticamente en cualquier tema. Yo estoy muy a gusto con el tema del IJA, del Instituto de Justicia Alternativa. Son mucho más dinámicos. Ante ellos mismos puedes hacer todo. Entonces, creo que es demasiado práctico. Te ahorra tiempos en caso de sí llegar a instancias judiciales. Ajá. Y te ahorra y puedes a veces llegar a un convenio, ¿no? Así es. Mucho más rápido. Creo que nos pasó, bueno, a mí en lo particular, en época de pandemia,
cuando juzgados estaban cerrados y tú tenías un juicio, no podías acudir a ratificar a lo mejor un convenio con el juzgado, tenías que hacerlo a través de notaría o a través del Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, pues efectivamente creo que ya por la última costumbre que hemos tenido, legal y no legal, pues ya podemos acudir para rápido salir del tema, pues con un notario, un Claro. fedatario. Muy bien. Nos vamos a la siguiente diapositiva. Creo que hay un comentario. Dice Robles Abascal, los contratos de transacción no se requieren homologar mediante Juris Vol para solicitar su ejecución judicial mediante la vía premio. No sé si estás leyendo la pregunta, licenciado. A ver, contrato no se requieren homologar mediante. Pues es que realmente los contratos de transacción o la transacción es una figura también siempre accesoria, ¿no? Entonces, la ejecución judicial, vía de apremio, nunca lo he hecho así. Simplemente se comparece ante los juzgados por la vía judicial a solicitar la ejecución, ¿no? O de las penas convencionales o de la terminación anticipada, o de la rescisión, depende de lo que sea, y bastará a comprobar el tema por ejemplo, en este caso de un crédito, oye, no me ha pagado en los estados de cuenta, aquí por el certificado por el contador, no me ha pagado, entonces solicito la ejecución de la pena convencional, ¿no? Entonces, ya no te vas a un tema de fondo del contrato, si son nulas, si no son nulas y demás. Por eso yo casi siempre, o bueno, yo recomiendo más el tema de justicia alternativa, más que de notarios, porque los notarios le dan trámite, ¿no? Y hay muchos notarios que no son estudiosos del tema. Y el tema del Instituto de Justicia Alternativa, aunque haya muchos mediadores que hacen los contratos y que te hacen los formatos, siempre tiene que estar avalado por el Instituto de Justicia Alternativa. Entonces, una vez que está avalado por ellos, pues prácticamente es un hecho finito, ¿no? Sí, tienes toda la razón. El notario es más, vamos, como si fuera una ratificación de firmas a que en verdad se meta al fondo, pues, a lo mejor hasta tú te lo llevas al juzgado y el juzgado te lo niega, ¿no? Por X o por Y. Entonces, ¿qué hiciste? Pues sí, nada más. Incluso nos ha tocado, perdón que te interrumpa, nos ha tocado que el instituto te regrese los convenios, ¿no? Por ejemplo, el instituto en tema de inmuebles te exige que acompañes predial, te exige que acompañes un certificado de libertad de gravamen. ¿Para qué? Porque si estás otorgando en garantía o en prenda alguna cosa, o algún inmueble, que en este caso sería garantía hipotecaria, pero si lo estás otorgando, entonces sí te requieren toda esta documentación que un notario muchas veces no lo hace, ¿no? Exactamente. Muy bien, para cumplir esos formalismos. Vamos a los criterios relevantes, son criterios adoptados por nuestros tribunales que tienen que ver con los conceptos que hemos tomado el día de hoy. ¿Te parece, licenciado? Y Claro. también seguimos abiertos para cualquier duda o comentario del auditorio. Prelación de créditos, derechos reales y personales. Dice, a grandes rasgos, las disposiciones legales establecen diversos grados de prelación, atribuyendo categorías preferentes a diversos tipos de derechos. Me moví para que pudieras pasar hacia abajo. Cuando los diversos derechos de crédito están en una igualdad de rango, se puede hablar de coordinación, pero cuando se trata de créditos de diverso rango, necesariamente hay una subordinación de unos sobre otros. La prelación de créditos regula la forma y orden en que deben de pagarse los acreedores del patrimonio del deudor. En ese tenor, la preferencia del crédito es una cualidad intrínseca que le atribuye el derecho a las propias disposiciones sustantivas, de manera que, salvo ciertas excepciones, los créditos garantizados con algún derecho real se pagan con el producto de los bienes afectos a la garantía, con exclusión de los demás acreedores. Si concurren varios acreedores con garantías en los mismos bienes, habrá que atender la fecha de registro de los gravámenes. Este criterio lo que nos habla a grandes rasgos, licenciado, y salvo tu mejor opinión, que primero que nada existe un orden de prelación en créditos y también el orden de prelación tiene que ver con el tema del registro, ¿no? Del gravamen. Entonces, como principio general del derecho, pues primero tiempo, primero en derecho, ¿no? Valga la redundancia. A los derechos reales, continuó, de garantía,
se les atribuye un grado de preferencia y de prelación superior al que les atribuye a los derechos personales, porque se constituyen sobre un bien específico y persigue a la cosa, permitiendo al titular del derecho real pagarse con el producto del bien grabado, aun cuando haya pasado a manos de un tercero. A diferencia de los derechos personales, en que el acreedor no tiene un derecho real sobre un bien específico para pagarse el adeudo, sino solo tiene un derecho personal en contra de su deudor, del cual éste responderá con los bienes del que sea titular. Entonces, también nos hace una diferencia entre las garantías o derechos reales y las garantías o derechos personales, que ya hemos platicado. La fianza va más hacia lo personal y la hipoteca y la prenda más sobre derechos reales, ¿correcto? Así es. ¿Algún comentario que quieras hacer de este criterio o lo que sea? Pues creo que está muy claro esa diferencia que hace de derechos reales y personales, y en la prelación de los créditos, pues va a aplicar ese tema de primero en tiempo, primero en derecho, ¿no? Claro que precisamente para eso está el registro público, ¿no? Puede haber puede ser que una persona otorgue o un inmueble varias veces en garantía, y siempre va a prevalecer el que primero lo registre. Entonces, por eso existen también, ahí se me fue el nombre, los avisos cautelares, para que entre una operación y otra no pueda haber este tipo de fraudes. Vaya. Claro. Y también yo creo que a lo que se refiere esta tesis es que estamos hablando sobre créditos, más bien sobre garantías sobre particulares, ¿no? O sea, la prelación viene de una garantía particular, de un derecho particular, y sabemos que hay veces en que, dependiendo la materia, dependiendo del caso en concreto, la prelación se nos puede ir para arriba, ¿no? Por ejemplo, el tema de alimentos, tema de laborales, que pues tú tenías tu garantía real, pero pues llega alguien con mejor derecho y te supera la prelación. Así es. Muy bien, vamos al siguiente criterio. Juicio especial de fianzas. Es procedente para ejercer la acción prevista en el artículo 284 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aunque pueda tener por objeto la constitución de una hipoteca. Digo, es un criterio bastante amplio. A mí lo que me gustaría decir, licenciado, de este criterio, estamos hablando del contrato de fianza, ¿no? La garantía de fianza. Sabemos que es un contrato civil por naturaleza jurídica, por regla general, según el artículo 2422 del Código Civil del Estado. Aquí se tiene que celebrar de forma accidental, sin póliza y sin publicidad, cuando estamos hablando de un contrato a través civil. Pero, según el artículo 33 de la Ley de Instituciones y Fianzas, para que una fianza sea mercantil, debe de reunir, además de lo anterior, no, mejor dicho, los siguientes requisitos, ¿no? Como excepción, que sea habitual, es decir, la habitualidad se presume que existe una póliza y publicidad, y que sea onerosa. Entonces, aquí estamos hablando de dos tipos de fianza, la fianza civil y la fianza mercantil. La fianza mercantil, aquí lo que nos dice el criterio es que hay un juicio especial de fianza, según el artículo 284 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, aunque pueda tener por objeto la constitución de una hipoteca. ¿Correcto? Correcto. No sí, sé es si que bueno, yo sí te lo entendí, ¿no? Pero el tema a distinguir es que la fianza, por así decirlo, se divide en dos. Entre la fianza que puede ser otorgada por un particular y las empresas que se dedican al tema de fianzas, ¿no? Que esas sí están reguladas por una ley en específico, que es la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Y eso te lo dicen, esa habitualidad, pues es para estas empresas que realizan operaciones o contratos de fianza de manera habitual como negocio, ¿no? Entonces eso tiene toda otra regulación muy distinta. Así es. Muy bien. Entonces, cuando seamos una sociedad mercantil que otorga fianzas, y que esté regulada conforme a las leyes especiales, tenemos una vía especial mercantil que nos la determina el artículo 284 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Ya si somos particulares, pues ya nos vamos a otro tipo de vía, ¿no? Es básicamente lo que nos dice esta jurisprudencia. La siguiente, por favor. Juicio oral mercantil. Hay una excepción, creo, que dice, no es la vía para ejercer las acciones previstas en el artículo 284 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, sino el juicio especial de fianzas.
O sea, recordemos que lo vamos a ver en su momento en la siguiente clase o en la posterior, que el juicio oral mercantil pues ya es una nueva modalidad que lleva algunos años en nuestro sistema judicial y que es la excepción a las reglas que contiene esta misma oralidad, ¿no? Entonces aquí te dice que el juicio especial para la fianza mercantil no es la oral mercantil, no es la vía, sino nos vamos a tener que ir una vía tradicional con una acción especial, ¿correcto? Así es. Entonces no sigue las reglas de juicio oral mercantil que tenemos para los demás procedimientos. Siguiente, No. por favor. Muy bien, pues hemos llegado al final de la sesión del día de hoy, licenciado Iván. Me gustaría, si el auditorio tiene alguna pregunta que nos la haga saber, puede levantar la mano y se le puede dar el uso de la voz o a través del chat que tenemos. De entrada, me gustaría preguntarte si se te fue por ahí algún comentario, algún hack, algún tip, y si no hay preguntas al respecto, pues podemos dar por concluida la sesión de hoy. ¿Cómo ves? No, creo que es un tema muy claro. Digo, podríamos abundar en el tema de la hipoteca necesaria o de la hipoteca, los diferentes tipos de hipotecas que hay. No lo consideré yo necesario incluirlo en el tema del curso, porque digo, por el tema que es cobranza, creo que no se van a dar ese tipo de casos, o en la fianza no se va a dar el tipo de fianza legal o judicial. Si quieren los podemos mencionar de manera corta, pero como ustedes me digan, no sé. Si quiere lo mencionamos de manera corta con las matices que tú consideres necesarias, ¿te parece? Ok. Pues en el tema de la fianza puede ser legal o judicial, convencional, gratuita o a título oneroso, ¿no? A título oneroso, siempre, pues, bueno, tiene que haber una contraprestación de por medio. A título gratuito, por lo general, es la que siempre te hace pues, un amigo, un familiar, que no tiene mayor relevancia. Y la fianza legal o judicial, pues es una fianza que hay que darse por disposición de ley o de alguna providencia judicial que te obliga a ello, como por ejemplo el tema de alimentos, ¿no? Tienes que dar una fianza para garantizar el tema de que vas a pagar los alimentos, una fianza por el valor de los alimentos de un año. Entonces, en ese momento se otorga una fianza. Digo, no creo que vayamos a verlos, pero bueno, es bueno que sepan que hay distintos tipos de fianza. Muy bien. También, abundando a esa fianza legal, también hay fianzas, por ejemplo, en tema, cuando promovemos algún amparo, estamos solicitando una suspensión, también el juzgado por oficio nos solicita una fianza, ¿no? Una garantía de que pues, vamos a responder por daños o perjuicios en caso de que no proceda nuestra solicitud, nuestra suspensión no sea válida. Así es. Muy bien. Hay una pregunta que dice, ¿la hipoteca a un inmueble se puede hacer mediante una diligencia de embargo? Pues más bien esto va a ser un gravamen, no una hipoteca. Va a tener un gravamen el inmueble, por una cuestión de un título de crédito o de algún otro tipo de deuda, ¿no? Pero, bueno, en mi particular opinión no se considera hipoteca. Sí, de hecho, cuando uno lo va a registrar al registro público, no entra el gravamen como una hipoteca, simplemente entra como un embargo. Como un gravamen, ¿no? Así es, como un gravamen. Exactamente. ¿Alguna otra pregunta, auditorio? Muy buena clase, licenciado Iván. Digo, las garantías reales, las garantías civiles, prenda, fianza, hipoteca, creo que son un contrato accesorio a veces o a veces principal que pues vemos en la vida diaria como juristas o como también como particulares, ¿no? Entonces, sí era bueno tener este tipo de sesión y sobre todo que para nuestro tema que nos ocupa de cartera vencida, sepamos que la garantía no te garantiza el que te paguen. La garantía, nada, de hecho nada te garantiza que te paguen, pero la garantía refuerza el que puedan cumplir la obligación en el momento de su incumplimiento, ¿correcto? Así es.
Y siempre hay que utilizar estas garantías. Y hablando del tema de cobranza, pues creo que se vuelve mucho más sencillo, bueno, fácil poder hacer que el deudor cumpla con sus obligaciones. Así es. Pues muchísimas gracias. Cristian Zárate, te pide, licenciado, si nos puedes dar tus datos de contacto, igual nos los pasas al equipo de Logic y los hacemos Claro. Conocedores en el equipo, y si hay alguna persona pues que esté interesada en abundar más, tener alguna asesoría y demás, pues también lo puede hacer con ustedes, ¿correcto? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas Bueno, gracias por la invitación. No, al contrario, pues en nombre de Logic y nombre personal, te agradezco tu tiempo, tu espacio, y ahora sí que tu ponencia que estuvo muy buena. Muchísimas gracias, licenciado Iván. No, gracias a ustedes y gracias a todo el grupo. A ustedes. Muchas gracias a todo el grupo. Saludos. Bye.